Muchas gracias por estar con nosotros este jueves aquí en El Color de la Política. Vamos a tocar un tema interesante, un tema médico, que usted tiene que estar consciente y preparado para poderlo identificar. Hay enfermedades muy claras cuando se presentan, otras como la que vamos a estar hablando, todo lo contrario. En la cabina, Fernanda Arce Amaré, fundadora y directora de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, AC. Fernanda, antes que nada, muy bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Los riñones, de acuerdo con lo que señalas en la página de tu institución, dices, los riñones son los órganos encargados de eliminar las toxinas que produce el cuerpo durante su metabolismo diario. Dentro de estas toxinas se encuentran ácidos orgánicos, productos de estos desechos. La ATR, que es el tema de hoy, la acidosis tubular renal, es una alteración en el funcionamiento de los riñones que no logran mantener el equilibrio bioquímico ácido-alcalino durante el proceso de filtración de la sangre. Esto es, no logran desechar completamente estos ácidos y no logran reabsorber adecuadamente el bicarbonato suficiente para el buen funcionamiento del organismo. Y alguien te preguntaría, ¿qué tan conocido es este proceso y qué tan extendido es el problema de acidosis tubular renal? Bien, últimamente se ha dicho que es una enfermedad de moda, pero no lo creo, ya que lo que se está haciendo es logrando un diagnóstico oportuno. Antes esta enfermedad era confundida con enfermedades más comunes como reflujo, como alergias alimentarias o alergias de otra índole. Y actualmente, debido a la labor de difusión que hemos tenido, los médicos logran detectarlo desde un principio, es decir, lo más tempranamente posible, alrededor de los 6 meses, año de edad, siendo que antes podían pasar años sin un diagnóstico estos niños. Ahora, tú pasaste este puente y eso te ha hecho tomar la iniciativa de formar esta asociación. Platícanos tu experiencia personal. ¿Cómo detectas cuando un bebé, cuando un niño padece ATR? En nuestro caso, soy mamá de 2. La primera, que es la niña que tiene acidosis tubular renal, tenía un peso muy bajo, fue una niña prematura y era una niña anoréxica, es decir, no comía. Desde que la empezamos a lactar, cuando le empezamos a ofrecer alimento sólido, no aceptaba ningún tipo de papilla ni alimento preparado, nada. Y la leche, yo le daba fórmula, en vez de tomar 8 onzas como un bebé promedio de su edad, se tomaba 1 o media si acaso. Y empezó a hacer una meseta en la curva de crecimiento, es decir, no ganaba peso ni talla. Esto fue un foco rojo. Por ahí de los 6 meses empezamos a notar que la niña pues no crecía, no ganaba peso y no comía. ¿La llegaste a amamantar en alguna parte del camino? No tuve, yo no produje leche. Entonces, fórmula desde el principio. Fórmula desde el principio. Entonces, después de pues un año prácticamente de las visitas mes con el pediatra, que yo le insistía que algo estaba mal, él me decía, bueno, tú eres de talla pequeña, no te preocupes, es hereditario, la niña va a salir a ti, pero bueno, uno siente que algo está mal, finalmente decidimos... Sentimiento de mamá, ¿verdad? Pues finalmente, sí. Ese sexto sentido. Así es, y fuimos en búsqueda de una segunda opinión a un hospital de salud pública. Ahí entramos con la niña y el mismo día que entramos recibimos el diagnóstico. Ahí sí le atinaron. Ahí sí le atinaron, así es. ¿Y el diagnóstico qué implicó? El diagnóstico primero implicó aceptación e información, porque en el momento en que te dicen tiene acidosis tubular renal, lo único que piensas... ¿Qué es eso, no? Es renal, riñón, diálisis, trasplante, ¿no? Entonces yo estaba dispuesta a darle un órgano, estaba dispuesta a todo, pero lo que me pasó fue falta de información. A pesar de que nuestro médico nos platicó, se tomó todo el tiempo del mundo de explicarnos la enfermedad, no había información, no había ninguna asociación, fundación, red de apoyo, nada. Entonces, como madre de paciente me sentía totalmente sola, no podía compartir con alguien más que estuviera atravesando lo mismo que yo, lo que le estaba pasando a mi hija. Y de ahí nació toda esta idea, ¿no? Bueno, y alguien me pregunta por correo y por tweet, ¿qué es exactamente el ATR? El ATR es un padecimiento congénito, es decir, el niño nace con él. Se puede deber a que es herencia o
una aparición de nuevo, es decir, el niño con padres sanos presenta un defecto. O sea, ¿es hereditario en todo caso? ¿Es hereditario? ¿Tú lo tuviste? ¿Alguien de tu familia lo tuvo? No lo sabemos. En algunos casos sí se hereda. Vemos casos que tienen incluso familias con 2, 3 hijos con acidosis tubular renal. Es un caso claro que es hereditario. Y hay casos, como por ejemplo el mío, que padres sanos, hermano sano y la niña padece acidosis tubular ¿El renal. hermanito de tu hija también tiene ese problema? No. Es un caso nada más. Es un caso, así es. Y sigo preguntando, ¿en qué consiste esta acidosis? Bien, es un padecimiento congénito en el que el túbulo del riñón, el riñón está formado por millones de nefronas. La nefrona es la unidad básica de este riñón. ¿Es como la célula del riñón, por decirlo así? Es como la neurona al cerebro, la nefrona al riñón. Muy bien, ya entendimos. Entonces, la nefrona consta de un glomérulo que digamos que es el núcleo, la cabecita, y una serie de tuberías para que esos son los túbulos. Exacto, los túbulos son estos, digamos, tuberías que filtran la sangre y la llevan a tuberías más grandes y finalmente llegan al uretero que lleva a la vejiga y está bueno. Y sale por la orina. Sale la orina, exactamente. Ahora, el defecto que presentan estos niños es en los túbulos, ya sea proximal o distal. Depende de en dónde esté afectado esta nefrona, es el tipo de acidosis tubular renal que se padece. Si es una ATR tipo 1, el túbulo afectado es el distal, es decir, el más alejado al glomérulo. Si es una ATR tipo 2, la ATR es proximal y es el túbulo más cerca al glomérulo. Hay también ATRs mixtas que presentan afectación en ambos túbulos o ATRs debido a causas hormonales, que es una ATR tipo 4, es hipercalémica, entonces esta no nos compete, digamos, nos enfocamos más al de los niños. Bueno, y esto aquí estoy viendo en la información que tenemos que el proximal, por ejemplo, requiere mayores dosis de medicamento para su tratamiento. Así es. La híbrida es la combinación de la primera, de la distal y la proximal, y pues me imagino que también necesitaría más medicamentos, ¿no? ¿O cómo mides de un paso a uno? ¿Qué, el menor daño o el menor problema está en el primer tipo de ATR, en el distal? No, es diferente. La ATR más común es la distal. Es la más fácil de tratar, afortunadamente. La ATR... ¿Tu chiquita qué tiene? Mixta. Mixta. Okay. La ATR2, que es la proximal, sí requiere mayores dosis, es un poco más difícil de tratar. Tiene unas complicaciones un poco más, digamos, serias que la distal. Estos chiquitos presentan nefrocalcinosis e incluso raquitismo, que es deformidad ósea. Entonces sí es menos común, pero es un poco más latosa. Y bueno, la ATR mixta se requieren dosis mayores porque sí tiene una parte de proximal, entonces sí requiere unas mayores dosis que la distal, pero digamos que es un poco más noble que la proximal, no es una proximal, digamos, pura. Fíjate, aquí dices, ¿cuál es la causa? Es lo que yo te preguntaría. ¿Y cuál es la causa? La causa es una inmadurez de los riñones, de esta parte de los túbulos que hablábamos. Que no se desarrollan adecuadamente. Exacto. Entonces, cuando un niño alcanza una madurez en sus riñones, puede ser capaz de ya mantener ese equilibrio ácido-base y vivir sin medicamento. Ahora hay niños que nunca alcanzan esa madurez y son adultos que vivirán con su medicamento pues el resto de su vida, ¿no? Ahora no es una enfermedad fatal, que eso es súper importante aclararlo. No es una enfermedad terminal y si se tienen los cuidados no lleva a graves consecuencias. Hay que detectarla a tiempo. Exacto. Cuando dices no es una enfermedad fatal, ¿podría solucionarse con el trasplante de un riñón? No, porque la función renal, es decir, la función del órgano no está afectada. Simplemente los túbulos no filtran adecuadamente, pero la función del órgano está preservada. ¿Un riñón nuevo no tendría los túbulos buenos? Pero ahí es arriesgarte, porque un trasplante no es nada más trasplantar al órgano, es vivir con una serie de medicamentos por el resto de tu vida para que tu cuerpo acepte ese órgano. Es mucho más peligroso trasplante que cuidarse con el tratamiento.
Interesante. Ahora, también se presenta en adultos, porque uno pensaría, bueno, pues si era pequeño, tuvo este problema congénito, no se le desarrollan los riñones, pero ¿nos puede pasar a cualquiera? ¿Me puede pasar a mí? Sí, por ejemplo, hay algunos medicamentos que si uno abusa de ellos pueden llevar a una acidosis transitoria en el adulto. Cuando uno suspende el uso de este medicamento, la acidosis debe desaparecer en teoría. ¿Cómo qué alimentos? O antiinflamatorios, muchas veces. Algunos antibióticos. Por ejemplo, hay algunos síndromes, como el lupus, que causa una acidosis tubular secundaria al lupus. ¿Lupus es una enfermedad, corrígeme, de la piel? Es autoinmune. La de la piel, bueno, es que hay muchísimas enfermedades. Sí, pero el lupus es como una enfermedad ¿de qué tipo? Es autoinmune y afecta a muchísimos órganos, desde el riñón, pulmones, en fin. ¿Curable el lupus? No, tratable. Tratable también. Estoy hablando esta noche con Fernanda Arce, ella es la directora y fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, AC. Vamos a estar hablando con ella porque muchos de ustedes se preguntan por qué el bebé tiene náuseas, tiene vómitos, falta de apetito, estreñimiento, por qué está chaparrito, por qué no crece, si tiene falta de tono muscular, si va retrasado en el desarrollo psicomotor y tarda, por ejemplo, en hablar, problemas de lenguaje, algunas infecciones urinarias. Si todo esto está pasando, podría ser esta enfermedad de la que estamos hablando, que no es muy conocida, ¿verdad? ¿O no era en tu momento? No lo era, ajá. Fue gracias a tu esfuerzo. ¿Cuántos años? 10. 10 años. Se dice fácil. Vamos a hacer una pausa, volver. Estamos en El Color de la Política, con Francisco Fortuño. Fundadora y directora de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, hace esta noche en El Color de la Política. Platícame desde el ángulo de mamá, ¿cómo recomiendas que alguien que tenga dudas o que nunca haya oído hablar de esta enfermedad, y habrá gente que como abuelo, como mamá, como papá, diga, oiga, pues ¿cómo se detecta esto? Platícanos un poco tu experiencia personal, pero también me imagino que con otras mamás, con otros papás. Bien, ahí es súper importante aclarar que el paciente tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Es decir, si un paciente ve que su chiquito, en este caso el niño no puede hablar, no expresarse, pero el papá está ahí para hacer eso, ve que su niño está teniendo falla en el crecimiento, en el desarrollo, se vale preguntarle al pediatra por qué. Se vale exigirle que él busque una causa, porque no es normal que un niño haga una meseta en el crecimiento o tenga otros síntomas. Entonces, uno como padre debe de exigir y procurar sus visitas mes con mes a partir del nacimiento. Por eso son súper importantes, para que el pediatra vea la evolución del niño, el desarrollo del niño. Estas mediciones de peso, talla, cráneo y todo esto son muy importantes para ver si hay una falla, si hay un error, si está pasando algo que no es tan fácil de detectar. Entonces, el papá debe de estar pendiente y trabajar en conjunto con el médico. Si el papá ve que algo no está bien, hacérselo saber al médico. Y si no le resulta, como en tu caso, una respuesta satisfactoria, vale buscar una segunda opinión. Por supuesto, estamos en todo el derecho de pedir segundas, terceras y las que sean necesarias, porque la salud de un niño depende de nosotros. Entonces, buscar, explicar qué está pasando con este niño. Si es un niño que no come, es un foco rojo. Si es un chiquito que no está subiendo peso. Y si no come y llora mucho, o sea, que hay algunos rasgos así de esos niños que no paran de llorar, ¿podría ser una señal? Sí, claro, porque estos chiquitos viven con náusea eternamente, pues una forma natural del cuerpo de deshacerse de ese exceso de ácido es devolverlo, es vomitando. Entonces son chiquitos que tienen náusea todo el día y pues eso es muy incómodo. Y ahora intenta hacer que un niño con náusea coma. Bueno, es un poco una batalla. Entonces, esa sería tal vez la señal más clara de que hay un grave problema. Sí, la más clara, digamos, la más característica es una meseta en el crecimiento. Y se aunan vómitos, diarreas,
estreñimiento, aunque suene contradictorio, pueden presentar ambos síntomas. Retraso en el desarrollo. Son chiquitos que a lo mejor no gatearon a tiempo o no caminaron a tiempo porque tienen algo que llamamos hipotonía muscular, que es bajo tono muscular. ¿Y eso a qué se debe? Porque no tienen las vitaminas, la fuerza necesaria. El cuerpo gasta toda su energía para luchar contra este exceso de ácido y se olvida de, por ejemplo, producir músculo, ¿no? Hay prioridades en el cuerpo. Claro, muy sabio el cuerpo, ¿no? Se dedica a sacar la vida adelante y deja los otros temas de lado. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más puedes decirle a alguien? Está chiquito el bebé, el doctor te está dando... Además, fíjate que para detectar un problema de este tipo, cuando menos pasan 3 meses, porque el pediatra te dice, bueno, a ver si el mes que viene ya se compuso. Así es. ¿No? Y entonces ya perdiste un mes valiosísimo. Hay gente que puede quedar en estos temas de desnutrición, porque finalmente el bebé está desnutrido. Exacto, sí. Puede provocarle problemas de vista, de otros problemas, ¿no? Hay gente que si no come se vuelve miope o tiene defectos de este tipo, ¿no? Claro. Sí, hay que estar muy al pendientes, ver y hablar con el pediatra. Síntomas así característicos, niños vomitones, hay muchos niños que sudan mucho, sobre todo en las noches, niños que no gatean o que no sostienen su cabecita cuando deben de hacerlo. ¿Cómo es eso? A ver, platícame. Hay edades y hay metas. O sea, ¿se les cae la cabecita? Por ejemplo, a los recién nacidos, cuando tú los levantas, pues se les cuelga la cabecita, pero al mes deben de sostenerla. Entonces hay metas en el crecimiento, que eso el pediatra es quien es el experto. Uno como papá no tiene por qué saber estas cosas. Entonces, si el chiquito no logra esas metas en el tiempo esperado, foco rojo. Si el niño vomita, si el niño tiene diarrea, si tiene estreñimiento, si no tiene apetito, si presenta incluso infecciones de las vías urinarias frecuentemente o de repetición. ¿Y por qué se da eso? ¿Por la acidosis también? Sí, claro. Todos estos son síntomas. Ahora, no todos los niños deben de presentar todos como un checklist. Hay niños que presentan 1, hay niños que presentan 2. Por eso es tan confundible esta enfermedad, porque no hay, digamos, una regla de oro a seguir para un pediatra. Claro, la infección urinaria puede ser por otras causas. Exacto. ¿No? El vómito puede ser por otras causas. Pero sí es necesario investigar qué está pasando con estos niños. A lo mejor no es ATR, pero a lo mejor es otra cosa. Y cuando te dijeron ATR, descansaste, dijiste, bueno, ya le atinaron. En parte, descansé porque ya sabían qué era, pero me estresé más porque no sabía qué era eso. ¿Qué tanta incidencia tiene? ¿Qué porcentaje tiene? 1 en 10.000 nacimientos. 1 en 10.000. O sea, es un padecimiento relativamente raro. Está considerado dentro de las enfermedades raras. Incluso hay un día mundial para celebrar estas enfermedades. Recientemente... Sí, fue en febrero. Sí, lo vimos, pero no tiene muchos años en que declararon este día, ¿no? No, y la enfermedad fue descrita en 1935. Fíjate. Es una enfermedad nueva relativamente, no tiene ni un siglo. Entonces sí, y se empieza a hablar más de ella en los 90s, en los 2000s. Entonces, pues sí, falta mucha información. 1 de cada 10.000 bebés. Así es. Oye, pues qué suerte que el médico en un servicio público acertó, ¿no? Este hospital es uno de los mejores. Pues dinos cuál es. El Federico Gómez es de pediatría. Es un hospital dedicado a gente que no tiene ningún tipo de seguridad social. Ahí atendieron a mi hija, la detectaron y bueno, yo opino maravillas de ese hospital. Claro, pues tienes que hacerlo y además recomendarlo. Ahora, ¿qué le recomiendas a alguien que tenga esta duda? Me vas a decir ir con su pediatra, pero si no funciona, ¿irse al Federico Gómez? No, pedir una segunda opinión con algún otro pediatra y buscar qué está pasando y que el médico tenga la inquietud de investigar qué está pasando. Aparte es muy fácil de detectar. Con un simple análisis de sangre y de orina uno puede lograr un diagnóstico. Y ya referirlo al especialista, que en este caso es el nefrólogo pediatra. ¿Qué hiciste una vez que tuviste la situación bajo control? Porque me imagino que fue la sorpresa, aprender el proceso de cuidar a tu nena, apoyarla. ¿Y dónde nace en Fernanda Arce la idea de decir, bueno, vamos a formar un organismo para ayudar a otras personas que estén cruzando por el mismo puente que yo estoy haciendo?
Nace el día que me diagnosticaron a mi hija. El mismo día. Ese día que investigué y busqué y no hallé respuesta, dije, algún día se hará algo al respecto. Fue años después, como 6 años después, que realmente empecé a trabajar en ello. De ser un esfuerzo de una mamá, acabó siendo un esfuerzo conjunto con médicos, con pediatras, con nefrólogos, y finalmente se constituyó ante notario la asociación. Llevamos trabajando desde 2008 en esto. Poco a poco empezando a difundir primeramente la enfermedad en medios de comunicación, brindando pláticas a los padres de familia, y hoy en día ya estamos reconocidos por las asociaciones internacionales de nefrología, es decir, nuestro trabajo ya está avalado, ya está sostenido por las autoridades en salud que le compete este tema. ¿Cómo reuniste a personas en este esfuerzo? ¿Dónde te encontraste a otra mamá, a otro papá que estaban en el mismo caso que el tuyo? El nefrólogo me los mandaba, digamos. Habla con ellos, decía, oye, apóyalos porque están sorprendidos, están asustados. Exacto. Igual que como estabas tú. Así es, y empezó en un café hace muchos años con 4 familias. La reunión del sábado pasado fue con 400 personas y gente nos vio en Canadá, España, Panamá, Argentina. Es decir, el esfuerzo está llegando, permeando, no nada más aquí en México, sino en varios. ¿Lo transmitiste vía internet o qué? Sí. Sí, así fue. ¿Juntaste a 400 papás? Aquí en el DF, sí. ¿Y cómo los haces conectarse unos con otros, o ya directamente entran a tu página y saben? Sí, ya nos buscan, tenemos nuestra página de internet, pero además estamos en todas las redes sociales, que es un lugar muy accesible para ventilar tanto frustraciones como logros, sentimientos, y está bien porque otros papás comparten. Entonces uno llega y pone, hoy mi hijo vomitó 5 veces, y llega otro papá, a lo mejor de otro país, y dice, no te preocupes, el mío vomitó 6, ¿no? O otro comparte el tip de, si tú le das galletas, no sé, a lo mejor le baja un poco la náusea. Entonces es padre porque los papás se ayudan entre ellos mismos. Es una red de apoyo finalmente. Estamos haciendo una pausa en este momento. Es Fernanda Arce, fundadora y directora de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, una enfermedad de 1 entre 10,000, como es nuestra invitada. Volvemos. Estamos en El Color de la Política con Francisco Fortuño. Desde 2008 existe la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal AC. ¿Cuáles han sido las máximas satisfacciones, Fernanda? Las máximas satisfacciones han sido quizá ver la cara de tranquilidad de los papás después de una conferencia, que te abracen y te digan gracias. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de diplomas y reconocimientos. Esos gracias y esos abrazos tan sinceros valen mucho la pena. El evitar que otros niños pasen lo que pasó mi hija, a lo mejor por tanto tiempo, es una satisfacción. El lograr que un trabajo de años sea reconocido por las autoridades, eso es una gran satisfacción. Porque no es nada más de una mamá loca que decidió hacer una cosa, sino ya estamos... No, yo diría una mamá comprometida, ¿no? Una mamá preocupada por su hija y por el resto de la comunidad, ¿no? Y hoy ya somos varias mamás locas en este esfuerzo. Y varios especialistas, varios nefrólogos, varios pediatras, varios nefrólogos pediatras, que ya están atrás. ¿Tienen alguna clínica de ustedes en la asociación, o tienen alguna... algún protocolo para decir vaya aquí, vaya allá, etcétera? ¿Cómo sí, referimos. No damos atención médica, pero referimos. Si un papá se acerca con nosotros, recomendamos a los especialistas competentes, si hay en ciertos estados, porque... Sí, es otra de las cosas que te iba a decir. Estamos llegando a varios estados, o sea, esto no nada más está centralizado en el Distrito Federal. Así es. Incluso hay pocos nefrólogos en México y aún más pocos nefrólogos pediatras. Entonces hay estados que no tienen nefrólogo pediatra. Entonces, bueno, buscamos al más cercano. ¿Cómo crees que no hay? Hay estados donde no hay un nefrólogo. No hay.
Hay gente que se viene a tratar al Distrito Federal. Hay gente de otros países que vienen a México a buscar a los médicos, porque aquí hay mucho trabajo y muchos años detrás de esta enfermedad. Especialidad. Ajá. Entonces, brindamos apoyo, referimos, damos reuniones de apoyo emocional cada 2 meses sin costo, tanto aquí como en los países, en los estados en donde estamos presentes. ¿Cuáles estados son? Estamos en Jalisco, Querétaro, Tabasco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, próximamente Hidalgo y Sinaloa. El primero del norte, realmente no hay muchos en el norte. No hay. Y bueno, el Distrito Federal. Claro, aquí concentras todo. Así ¿Cómo funciona? ¿Con qué recursos? Porque digo, esto además, pues necesitas dinero, capital, apoyos. ¿De dónde vienen los apoyos? ¿Del gobierno? ¿De quién? ¿Cómo le haces? Hasta ahorita ha sido esfuerzo de nosotras, personal. ¿Una cuota de los socios? No pedimos cuotas, ni mucho menos. O sea, es personal. Si quieres ayudar a la asociación, lo ayudas. Exacto. Estamos en el proceso de hacernos donatarias autorizadas. No podemos extender aún recibos deducibles de impuestos. Por eso no pedimos ni nos atrevemos a pedir donativos. Estamos en ese proceso. Y realmente... Es amor al arte. Exactamente. Así es. Tanto mío como de todas las mamás que estamos en esto. Porque cada cabeza en cada estado es una mamá como yo. Oye, y hablas mucho de las mamás. No hay ningún papá comprometido. Qué vergüenza, señores. Sí, tenemos por ahí algunos, sobre todo en los eventos. Pero son más bien las mamás en la primera línea de batalla. Así es, sí. ¿A qué lo atribuyes? Pues a que el papá es el proveedor, ¿no? Quizás, aunque las mamás hoy en día pues también trabajan, quien socialmente está a cargo de los hijos y culturalmente hablando en México es la mamá. No tendría que ser así, tendría que ser a partes iguales. ¿No te sientes frustrada en eso? No hay mamás que dicen, oiga, pero pues aquí el marido se está haciendo loco. Pero para ello están las reuniones, ¿eh? Sí hay papás que los llevan medio a regañadientes y salen contentos. Y ven todo el trabajo que implica tener un chiquito así para la mamá. ¿Qué implica para un papá? Porque también, pues quiero imaginar, ya entendemos lo que le pasa al bebé, pero ¿qué le pasa al papá? ¿Cómo cambia la vida del papá? Cambia en que... Y de la mamá, por supuesto, de los papás, pues. El día a día de estos niños es, a pesar de que es un tratamiento realmente fácil, o sea, se oye muy fácil decir, lo tienes que administrar 3 veces al día vía oral, no es nada fácil. ¿Qué es administrar oralmente? El medicamento. Le tienes que dar medicina 3 cada veces 8 al día, horas. Cada 8 horas, de aquí al resto de sus días. Exactamente. Son niños que no comen, entonces la lucha de una mamá para alimentar a su hijo, si nos regresamos un poco en el tiempo, una mamá es una buena mamá si tiene un chiquito cachetón, regordete y rosado, ¿no? Bueno, ese es cultural, dicho, ¿no? Exacto. Y lo aprendimos bien. Entonces, cuando por ejemplo, en mi caso, si mi hija no comía, yo sufría y era un campo de batalla. Eras una mala mamá porque tu niña no era cachetoncita, regordeta. Y le preparabas todo tipo de alimentos y no comía nada. Entonces es muy frustrante que un niño no quiera comer. Es muy frustrante administrar las medicinas. Sobre todo porque... A regañadientes, porque me imagino que no se los quieren tomar. No, claro que no. ¿Qué es la medicina? ¿Gotas o pastillas o qué son? Solución. Solución. Porque pastilla debe ser más difícil todavía, ¿no? Ya en los grandes es más fácil, más cómodo, pero en los chiquitos, y no son gotitas, ojalá fueran gotitas. Son a veces 3 onzas de medicamento en una toma. Es una cucharada totota. O sea, es media mamila. Es muchísima cantidad. Los niños te la vomitan. ¿Y qué pasa ahí? Te la tienes que volver a dar. Otra preparación. ¿Es cara la medicina? No, no es cara. Qué bueno. No es cara. Digo, dentro de lo que cabe, imagínate que fuera de más costoso e inaccesible para muchos papás. Bueno, hay nada más, no son marcas, son fórmulas magistrales. Pero hay una que cuesta medio litro 1,300 pesos. Y en otros lados 1 litro cuesta 90 pesos. Y son lo mismo. Correcto. Bueno, entonces, ¿cómo le cambia la vida a los papás? El combate diario de que el niño se tome la medicina. El combate de que coma, de que se tome la medicina. El que al llegar de trabajar lo último que quieres es oír a tu esposa gritando. Entonces se vuelve... ¿Tú gritabas mucho?
No me acuerdo. No te conviene acordar. No. Pero sí, se vuelve un poco tenso. Han habido separaciones, divorcios por esto, porque sí es un tema delicado y causa muchas fricciones entre la pareja. Hay que ponerse de acuerdo como pareja cómo vamos a tratar y atacar desde el mismo frente este problema, porque no estamos contra el niño, estamos con él. Y el chiste es no confundir al niño, sino transmitirle los mismos mensajes. A lo mejor si el papá está ausente y llega, que apoye a la mamá, ¿no? O al revés, ¿no? También se vale que el papá le entre al quite los fines de semana, por ejemplo. Para dejar descansar un poco a la señora. Y para que vea lo que la señora está pasando. Exacto. Entonces todas estas emociones las trabajamos con los papás a través de estas reuniones que te platicaba. Me imagino que debe haber un consejero de parejas, un consejero psicológico, ¿no? Sí, contamos con un área específica definida para la atención al paciente. En eso caen estas pláticas a escuelas, por ejemplo. Cuando dice al paciente me suena al niño, pero es más bien a los papás, ¿no? Sí. Bueno, en un principio son los papás y al rato el chiquito se tiene que hacer responsable de su padecimiento. Sí, porque le tienes que decir y le tienes que inculcar que tiene que tomarse las medicinas. Ese es parte del proceso. Ese, ¿no?, es el objetivo. Y la aceptación por parte del niño, decir, tengo que tomarme esto el resto de mis días. Otra área que tenemos dentro de esta atención al paciente son convivencias. Hacemos una al año. Donde los niños que tienen el mismo problema se juntan. Conocen a otros niños y los papás conocen a otros papás. Es muy informal el asunto, es como un desayuno y platicas y los niños juegan y prueban a lo mejor, ay, mira, tus citratos saben menos feos que los míos. Entonces es padre porque los niños no se sienten solos y los papás ven que no son los únicos. ¿Cómo le cambiaría a un niño ir a la escuela donde todo el mundo está con golosinas y el pambazo y la torta y él tiene problemas, ¿no? Pues o también lo llega a superar. No, lo supera y no es tanto de alimentación porque son niños inapetentes, entonces no se les antoja. O Exacto. sea, el chamoy no les vuelve loco. No son niños diabéticos, que ahí sí es un problema, ¿no? Aquí son niños que nada más tienen que aprender a tomarse su medicamento, incluso su dieta es totalmente libre. O sea, una dieta balanceada, no tienen restricción alguna de alimentos. Entonces... ¿Y llega a ver estos niños regordetes, cachetoncitos, o nunca hay niños regordetes, cachetoncitos con ATD? He visto a 2, nada más. Llegan a superar la barrera del no comer y excederse un poquito. Sí. En el caso de mi hija aún sigue bajísima de peso, está 10 kilos abajo. Pero está bien, pues. Pero está sana. Está sana, así es. ¿Son felices? Claro que son felices. Platícanos eso también. ¿Puedo hablar por mi caso? Mi hija es una niña brillante, no porque sea mi hija, sino porque en verdad es una niña con ángel. Es una niña sumamente inteligente, va muy bien en la escuela. ¿En qué año va? En 4º de primaria, en una escuela exigente. Se ha ido de campamento, de viaje sola con su escuela, y ella es la encargada de su tratamiento. Yo nada más le preparo su bolsita con sus citratos, la medida, y ella se hace cargo, ella sola. Ese es el objetivo, que los niños sean responsables de sí mismos. Y regresa feliz del campamento. Regresa, bueno, con rastas, con los dientes sucios porque no se los lavó en 5 días, pero feliz. Vamos a hacer una pausa. Esta noche Fernanda Arce, fundadora y directora de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, una enfermedad que le da a 1 de cada 10,000, pero que no deja de ser algo que usted le debe interesar y debe conocer. Volvemos. Estamos en El Color de la Política con Francisco Fortuño. Acidosis tubular renal, esta noche en El Color de la Política, con alguien que lo conoce de primera mano, Fernanda Arce, fundadora y directora de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular Renal, AC. Fernanda, ¿cómo le podemos hacer para que la gente que tenga alguna duda, que quiera alguna opinión, que quiera una consulta, los pueda contactar? Tú me dices que tienes una red también de médicos. ¿Qué sería lo más conveniente? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo lo recomendamos? Bueno, se pueden acercar a nosotros a través de nuestra página de internet, que es www.acidosistubular.com.
Ahí tenemos varias secciones, una sección donde describe la enfermedad brevemente con palabras entendibles. Tenemos una sección con especialistas, pueden checar los nefrólogos pediatras certificados por el Consejo Mexicano de Nefrología. Tenemos una sección de preguntas frecuentes hechas por los mismos padres en la serie de congresos que hemos tenido. A mí se me ocurre ahora, antes de que sigas dando los datos, ¿un nefrólogo puede hacerse cargo de este caso o tiene que ser uno especial? Un nefrólogo pediatra. O sea, tiene que ser nefrólogo pediatra. Sí. Si no es pediatra, entonces no es lo mismo. No, porque a pesar de que son nefrólogos los dos, uno está especializado en adultos y otro está especializado en niños. O sea que no se vaya usted con la finta de la estoy llevando al nefrólogo, si no es pediatra no le va a servir. Así es. Y tiene que ser nefrólogo, ni gastro, ni pediatra. Ellos son los especialistas en este órgano. Ah, muy bien, porque también podrían ir con el pediatra de que le recomendó la mejor amiga o la mamá. No es pediatra el asunto, es nefrólogo con especialidad en pediatría. Así es. Bueno, te seguimos escuchando. ¿Y a quién más pueden contactar? ¿Tienes algún número, alguna dirección? Ahí en la página están los datos de todas las representantes de todos los estados. Que son 7 u 8. Somos 9 hasta ahorita. Estados. Más nosotras en el Distrito Federal. Tenemos ligas a otras redes sociales. Por ejemplo, en YouTube tenemos una serie de entrevistas que nos han hecho, que ahí pueden ver, pueden aprender un poco. Tenemos un blog en donde están videos de las conferencias pasadas. Próximamente subiremos las de este sábado pasado. La red a Facebook, que es como un poco terapéutico, meterte y escribir y que te respondan, ¿no? Y bueno, en Twitter también nos pueden seguir como acidosis tubular. Oye, ¿cuántos miembros tienen hasta ahora? ¿O cómo puedes medir el grado de penetración de la asociación? ¿Cuántos tweets, cuántos contactos tienes? Tenemos 3,000 gentes más o menos promedio. En todo el mundo. De América Latina me decías que también vienen a México y se acercan a ustedes. Sí. Cuando me dices que no cobran, que no simplemente es una situación de ayuda, estos médicos a los que los estás dirigiendo, los están apoyando, tienen su propia consulta, me imagino. Sí, claro, tienen su consulta. No es que trabajen exclusivamente para la asociación, sino que tienen sus lugares de trabajo en diferentes hospitales, clínicas pediátricas, ¿no? Pero si hay un caso difícil en cuanto a recursos económicos, la mayoría son gente que entiende y que, bueno, también hace su labor altruista. Porque habrá gente que no tenga dinero para atender estos sí, temas, claro. ¿no? En estos casos, bueno, se refieren a los hospitales, por ejemplo el Federico Gómez, el INP, que son hospitales específicos para gente que no tiene ningún tipo de seguridad social, ni ISSSTE, ni IMSS, ni Seguro Popular. Ahí los canalizamos a estas instituciones y ahí los atienden. ¿Tú cómo llegaste ahí? Buscando, preguntando. Mi esposo es médico, entonces a él le dijeron que ahí era el había lugar una adecuado. Oportunidad de localizar a alguien que les pudiera ayudar. Sí, logramos el diagnóstico y nos fuimos. No nos quedamos a atendernos ahí porque no queríamos quitar un lugar realmente a alguien que sí lo necesitaba y nos fuimos a la consulta privada. Pero ahí se logró el diagnóstico y manejan increíble estos casos. ¿Algo más que nos quieras decir en cuanto al manejo personal y al manejo de pareja y al manejo familiar? Porque también me imagino que habrá una abuelita que a fuerzas quiere que el niño se coma la paleta que le compró con tanto gusto, que también hay que educar ¿Y cómo teniendo otro bebé le dices de comer a tu hermano? ¿Cómo manejas esa relación entre hermanos? En estas convivencias, en estas pláticas con las psicólogas, ahí manejamos todas estas dudas. Es bien importante, como tú dices, que no nada más vayan los papás. A lo mejor el niño se queda con la abuelita todo el día o con la nana. Incluso hay gente que ha llevado a su nana a las pláticas, a la señora que los ayuda en la limpieza. Para que entiendan el problema, ¿no? Exacto. Entonces, en estas reuniones hacemos unas conferencias cada año. Acabamos de tener la pasada. En donde es más académico el asunto. Llevamos a los especialistas a hablar de estos temas, porque el nefrólogo trata la enfermedad, pero hay especialistas que tienen que ver
Son niños que les causa gastritis el tratamiento, entonces llevamos al gastropediatra. Hay niños que el esmalte de los dientes por la medicina les causa problemas, llevamos al odontólogo pediatra. Hay chiquitos con alergias alimentarias, va a la alergóloga. Entonces, varios puntos de vista, cada quien desde su trinchera hablando del acidosis tubular renal. Esto es una vez al año aquí en México. ¿Ya acaba de pasar? Acaba de pasar. En Guadalajara hicimos el primero, en agosto nos fue muy bien. En Querétaro se va a hacer a fin de año la primera. Y ahí vamos. No dejes de anunciarnos, por supuesto, sí, claro. Lo de Querétaro. Sí, claro. ¿Hay que pagar algo? No hay nada. No cobramos. Todo es gratuito. Exacto. Así es. Y bueno, las reuniones, insisto, de cada 2 meses con los psicólogos, nos contactan, nos avisan que están interesados en ir y contamos con el lugar. La próxima es el 24 de octubre, de 7 a 9. ¿En dónde es? En Palmas 1116. ¿Algún teléfono que te puedan contactar? Bueno, pero en la página nuevamente nos recuerdas. acidosistubular.com. Y ahí pueden localizar a Fernanda Arce. ¿Algún correo personal que quieras dar o lo dejamos todo en la página? No, sí, claro, es acidosistubular@gmail.com. Ese es el mío, lo contesto yo, y bueno, en la página están los de todas nuestras asociadas. Bueno, pues una reflexión final, Fernanda, para toda la gente que te está oyendo en México, en toda la República, ¿qué les dices? Que no dejen estas dudas. Tienen derecho a preguntarle al pediatra, a los especialistas en salud, no nada más de esta enfermedad, sino de cualquiera. Tienen derechos, tienen obligaciones como pacientes. Si no les gusta o no les hacen caso lo que les dicen, busquen, se vale pedir segundas y terceras opiniones. Y acérquense, hay instituciones como la nuestra que brindan apoyo, orientación, información. Insisto, no nada más de acidosis, sino de muchas enfermedades que hoy nos aquejan. Bueno, y la ATR es una enfermedad fácil de diagnosticar con un análisis de sangre y de orina. ¿Cómo lo pedirías? Se pide un CO2 total en sangre. CO2 total en sangre. Y si sale mal, pues hay que ir de inmediato con el nefrólogo pediatra. No se equivoque, yo creo que de todo lo que has dicho, la clave es el especialista, que mucha gente diría, bueno, pues lo llevé al nefrólogo. No, tiene que ser pediatra, y hay muy pocos en México. Así es. Bueno, pues mucha atención en eso. Llegamos al final. Fernanda, muchas gracias. Gracias, Francisco. Desde la Ciudad de México, Eric Barrera en la producción con Humberto Jackson, la coordinadora de invitados Estrella López Zúñiga, su amigo Francisco Fortuño. Gracias, buenas noches.